Nuevamente, muy buenas tardes para todos los estudiantes que se encuentran presentes. Eh, la recomendación siempre que les voy a hacer es que se conecten con el correo de estudiante. Observo que varios no se están conectando con el correo de estudiante. Entonces, esa es la invitación a que todos se conecten a la próxima, por ejemplo, con el correo de estudiante para que puedan ingresar de forma inmediata a la reunión, ¿sí? No sé si de pronto algunos no están entrando con el correo del estudiante y por eso quedan en sala de espera. Sin embargo, bueno, esa es la recomendación que les doy para que en futuras ocasiones puedan ingresar de manera inmediata. Darle nuevamente la bienvenida a todos los estudiantes pues, que se encuentran presentes en este momento en sala en esta web conferencia que vamos a hacer del curso de bases de datos. Chicos, bueno, sin más espera, importante que todos los que están acá tengamos claro, ya nos encontramos en el momento intermedio de nuestro curso, en el cual pues ya estamos abordando las temáticas de la tarea 3, ¿verdad? En este caso, vamos más que todo a trabajar sobre el diseño de operaciones de álgebra relacional. ¿Qué es importante aquí? Eh, Hoy de pronto va a ser un poquito diferente la web conferencia que vamos a hacer. Esto atendiendo un requerimiento que se ha realizado desde la red curricular de sistemas de información. En este sentido, lo que queremos es garantizar que todos nuestros estudiantes de bases de datos tengan una comprensión conceptual y también puedan aplicar esos conceptos en, digamos, en sus contextos donde se encuentren, en los trabajos que vienen de una manera mm, organizada y apropiada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues voy a compartir pantalla primero para mostrarles un poco en qué se va a trabajar en esta actividad o en esta tarea, ¿sí? Que debemos de realizar para la fase 4, perdón, para la tarea 3, y que esa pues también nos va a servir de insumo para la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, a continuación, voy a compartir aquí mi pantalla. Me informan cuando la estén viendo. Y ahí deben de estar viendo mi pantalla, manito arriba para verificar. Sí, muy bien, gracias. Bueno, como ya les mencioné, nos encontramos en la tarea 3, que es el diseño de operaciones de álgebra relacional. Y esta es una tarea que tiene un peso evaluativo de 120 puntos, ¿verdad? Asimismo, se espera que ustedes la puedan desarrollar entre el 17 de marzo, que ya fue cuando se habilitó la tarea en el campus virtual, y está abierta hasta el 12 de abril. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que todavía tenemos aproximadamente unas 2, 3 semanas para terminar esta tarea, pero no dejen para último momento porque recuerden que esta es una actividad que tiene un componente colaborativo, ¿sí? Entonces, si ustedes no hacen sus aportes en el foro de manera oportuna, lo más probable es que va a ocasionar de pronto inconvenientes con sus otros compañeros pues, que están realizando de manera oportuna sus aportes en la consolidación de este trabajo. Entonces acá, básicamente esta actividad busca que ustedes pues, puedan resolver un problema que se ha planteado utilizando eh, un software como MySQL Workbench,
¿verdad? Y aquí lo esencial es que ustedes aprendan a utilizar todo el lenguaje estructurado de consulta, lo que es el SQL, para que puedan también ver cómo se utiliza, cómo se puede implementar, cómo se, digamos, se, se implementan consultas en una base de datos, ¿sí? Y todo eso, pues, bajo el concepto del lenguaje SQL. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta actividad es consultar, como siempre, los contenidos temáticos que ustedes ya tienen en el curso y en cada uno de los enlaces pues, que se ha dispuesto. Es importante que es lo primero que tienen que revisar para que puedan comprender cómo o se resuelven o cómo se hacen o en qué consiste cada concepto. También se procede luego a responder en el foro de discusión. Acuérdense que es colaborativo, ¿cierto? No es una sola intervención que yo hago, porque si no, no se ve la trazabilidad de la construcción del trabajo en equipo que se debe, que se espera que ustedes realicen. Entonces es importante que desde ya cada uno de ustedes en su grupo empiecen a dejar sus aportes. Recuerden que los aportes que se hacen los 3 últimos días no se tienen en cuenta, ¿sí? Por favor, traten de desarrollar lo más pronto posible sus avances, de ir construyendo que ya al final puedan simplemente consolidar el documento. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, como ya les había mencionado, vamos a utilizar MySQL y Workbench como el cliente de bases de datos, ¿verdad? Para el desarrollo de esta actividad se deben de seguir los siguientes pasos. Primero es crear una base de datos, ¿sí? En el motor de bases de datos de MySQL Workbench para una empresa hipotética llamada Gimnasio Centerfits, que el cual pues almacena información sobre sus miembros, sus membresías, sus inscripciones, sus asistencias, sus entrenadores, las clases, los equipos, la reserva, ¿verdad? De estos equipos. Y esta base de datos debe tener mínimo 8 tablas, que más adelante pues ya la están para facilitarles el trabajo también, con sus atributos y también con sus relaciones, ¿sí? Entonces eso es importante. Vamos a crear la base de datos a partir de esta información y luego vamos a crear también las tablas que se necesitan para esta base de datos, ¿verdad? Y aquí vamos a obtener como insumo este diagrama de la base de datos del gimnasio. Aquí tenemos las 8 tablas ya con sus atributos y sus relaciones que ustedes deben de utilizar. Entonces acá también tienen la descripción de cada una de esas tablas en el paso 2 y en el paso 3 pues ya es donde empieza el trabajo fuerte de cada uno de ustedes. Es agregar mínimo 5 registros en cada una de esas tablas mm, con sus miembros y todos los campos que se utilizan para que puedan almacenar información. ¿Y para qué almacenamos información? Luego para hacer consultas sobre esas tablas. Y ese sería el paso 4, ¿verdad? Que después de haber cargado los datos en esas tablas de la base de datos, nosotros podamos hacer consultas como un CLITS asterisco from miembros, una tabla miembros que ustedes acá la pueden observar, ¿verdad? Miembros que tiene aquí también todos sus atributos y esa es la primera tabla. Entonces, así rápidamente, ¿qué hacemos aquí? Le estamos diciendo a través del lenguaje SQL a esa tabla que tenemos creada allá en nuestro motor de bases de datos, ya, mire, por favor, seleccione la tabla, ¿verdad? Perdón, seleccione todos los campos de la tabla miembros y muéstrelos. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Igualmente le vamos a decir eso, seleccione todos nos podemos llevar campos, atributos, ¿verdad? De la tabla membresía y muéstrelos. Entonces a cada una de estas vamos a ver qué tiene, o sea, qué información tiene cada uno de ellos. Estos son consultas muy simples. Ustedes pueden simplemente coger de aquí y aplicarlas en el lenguaje SQL y allá pues les va a mostrar los resultados. Entonces, en el paso 5 vamos a realizar la base de datos, perdón, vamos a realizar en la base de datos las siguientes consultas, teniendo en cuenta que no
deben dar como resultado valores nulos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que tener información, porque si no tenemos información, lo más seguro es que no vamos a encontrar ningún resultado. ¿Sí? Y para eso, pues tenemos que hacer consultas utilizando operaciones relacionales, que ahí les vamos a pedir 5 consultas, como una consulta de selección, una consulta de proyecto, una consulta de combinación. Todo eso, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran en el material pues, que tienen dispuesto. Y también consultas de conjuntos, como son consultas de unión, de intersección, de diferencia, de producto cartesiano. Y aquí también van a encontrar unas consultas que son entre dos tablas, ¿sí? Y aquí ya utilizamos eh, otros comandos o cláusulas como son los inner join. Entonces, también hay que hacer consultas utilizando, bueno, normalmente lo llamamos join porque podemos encontrar inner join, podemos encontrar los left join, los right join, y también podemos encontrar consultas combinadas como los left join y los right join en una sola combinación de tablas. Eh, Estas son pues, consultas que nosotros podemos hacer utilizando el lenguaje SQL para en una base de datos encontrar una información específica. ¿Sí? Asimismo, también nos piden acá que vamos a utilizar consultas, ¿verdad? Utilizando operadores relacionales como adicionales como son, por ejemplo, aquí la consulta utilizando el count, ¿verdad? Para que cuente algo, utilizando consultas como el ABG, la sumatoria, el que encuentre el mínimo, que encuentre el máximo, que haga una agrupación de un grupo, ¿sí? O que agrupe una información. Todo esto son a través de consultas que ya existen y que simplemente con llamar la cláusula MySQL ya entiende de qué se trata. Bueno, básicamente esta actividad lo que nosotros tenemos que hacer es crear nuestra base de datos y alimentarla con información para poder hacer las diferentes consultas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es importante acá? Les voy a compartir una presentación porque nosotros desde bases de datos tenemos que tener claridad que primero nosotros lo que hacemos es un diseño de una base de datos. Ya esa parte de diseño ustedes tuvieron que haberla visto en el curso anterior que se llamaba precisamente diseños de bases de datos y es donde nosotros entendemos que básicamente antes de hablar de bases de datos nosotros hablamos de entidades. A lo que nosotros, porque una base de datos se conforma inicialmente en su diseño de entidades. Cuando ya nosotros llevamos a esa base de datos a lo que nosotros llamamos un servidor de bases de datos, ya se convierte en tablas, ¿verdad? Pero anteriormente nosotros cuando hacemos el diseño, para que no haya esa confusión, nosotros hablamos de entidades. Y cuando nosotros hablamos en bases de datos de entidades, nos estamos refiriendo a que es una cosa o un objeto, pero que puede ser una cosa o un objeto del mundo real, ¿sí? Ahora bien, también puede ser un concepto abstracto, ¿sí? O sea, miren lo que puede ser una entidad en bases de datos. Puede ser una cosa, un objeto que está en el mundo real que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿sí? Pero también pueden ser conceptos abstractos y es distinguible de todos los demás objetos. ¿Qué significa eso? Que toda entidad tiene que tener una particularidad, una diferencia que la caracteriza, ¿sí? Es por eso que una entidad tiene un conjunto de propiedades a las cuales nosotros llamamos atributos, que la hacen única o que la caracterizan o diferencian de otra, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que tener claridad en estos conceptos cuando nos hablan de entidad, una entidad en base de datos. Ahora bien, ¿y qué será un objeto? ¿Verdad? Es en base de datos, un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento. ¿Sí? Puede tener un estado activo e inactivo y un comportamiento que hace alguna acción, que a su vez consta respectivamente de datos almacenados. Entonces ahí tenemos claridad eso. Ejemplos de entidades, personas. Personas es una entidad, ¿por qué? Porque una persona
tiene sus características. Pues podemos ver que una persona se diferencia de, qué sé yo, de la clase animal porque no camina en cuatro patas, sino que tiene dos patas, dos brazos, que tiene piernas, que tiene, en fin, también tiene altura, también tiene color de piel y tiene una serie de características que la hacen propia de una persona, ¿sí? Y esos son los atributos que tiene una entidad. Las características de un animal son diferentes a una persona. Por eso podemos decir que una entidad puede ser una persona o animales. Los animales podemos decir que pueden ser, mire, igual, podemos sacar características propias de los animales. Los animales, algunos caminan en cuatro patas, otros animales vuelan, otros animales nadan, otros animales se arrastran. Tienen sus propias características que los diferencian y todo eso se pueden convertir en entidades en una base de datos. Por ejemplo, casas. Casas son cosas, pero que se diferencian o tienen sus características propias como casa. ¿Por qué? Porque tienen puerta, tienen ventana, tienen un color, tienen un diseño, en fin, tienen unas características propias que la hacen única. Asimismo, también podemos encontrar una entidad que puede ser autos, ¿verdad? Los autos tienen un modelo, tienen una marca, tienen un color, tienen un tipo de llanta, tienen una placa, tienen, en fin, una serie de características que la hacen propias como una clase de autos. Muy bien. Hablando de todo esto, entonces, cada uno de estos ejemplos que les he mencionado corresponde a una entidad que son objetos del mundo real, que ustedes pueden ver, que ustedes pueden visualizar, pueden tocar, ¿sí? Y cada uno de estos, pues como ya les mencioné, tiene sus propias características, propiedades o atributos. Entonces, por ejemplo, podemos tener una entidad que sea abstracta como el concepto. Puede ser un concepto como matrícula, ¿cierto? Que aunque no se ve, no se puede tocar como un objeto, es un concepto que nosotros enseguida identificamos qué es una matrícula, porque matrícula tiene sus propias características o propiedades que la caracterizan de otra entidad, ¿sí? Asimismo, una inscripción de pronto a un evento, a una universidad, tiene sus propias características que la hacen diferente de los objetos, pero tienen unas propiedades que se puede entender como una entidad en una base de datos. Chicos, preguntas hasta aquí con relación. Es importante que esto que estamos haciendo hoy nos quede bien claro, porque cuando nosotros trabajamos álgebra relacional, tenemos que tener muy, digamos, comprendidos estos conceptos de cómo hacer una relación entre entidades y cada uno de sus atributos, ¿sí? ¿Me están escuchando bien hasta el momento? Manito arriba para saber que están ahí. Sí, claro, tutor. Todo va claro hasta el momento por mi parte. Gracias, Fabián. Gracias, Camilo. muy bien, chicos. Bueno, continuamos. Bien, entonces si ya hablamos de qué es una entidad, acuérdense que las entidades tienen sus propiedades, sus características o sus atributos. Entonces, para ser más específico y tener más claridad sobre en qué consisten estos atributos, es importante tener también claro en qué es ese concepto, o sea, cómo nosotros podemos decir, oye, un atributo es esto en base de datos. Entonces, básicamente, los atributos son las características o propiedades de una entidad, ¿sí? Ya yo les mencioné cuáles son, digamos, las entidades y que esas entidades tenían unas características muy particulares que las diferencian de otras. Entonces, esos son sus atributos propios, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único para cada elemento. Esos son los atributos en base de datos, son propiedades, ¿sí? Por ejemplo, personas. Miren que aunque hay una entidad que se llama personas, podemos tener una propiedad, por ejemplo, como el sexo, que las diferencia, ¿sí? Puede ser masculino o femenino. Entonces son atributos de la entidad persona. En este caso, miren que una persona también puede tener el atributo principal
que nosotros en bases de datos siempre utilizamos, que es su identificación, ¿sí? Como atributo que no se debe repetir, porque cada persona que pertenece a la entidad persona, ¿verdad? Tiene un atributo o un valor de su atributo diferente a los otros, que no se repite y que la hace única. Más adelante vamos a ver qué es eso. Pero cada atributo de esa entidad, ¿verdad? Poseen unas características muy propias. Entonces acá los atributos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de persona, podemos tener la identificación, ¿sí? Podemos tener el nombre, el apellido. Por ejemplo, si podemos llevarlo a su máxima expresión de divisidad, nosotros podemos decir primer nombre, primer apellido, perdón, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Eso también depende mucho de la necesidad de la base de datos y para qué lo estamos utilizando. Normalmente cuando aplicamos las formas de normalización, que más adelante también se las voy a mencionar hoy, tenemos en cuenta esos aspectos. Pero nosotros podemos en una base de datos simplemente tener una entidad que tenga la identificación, los nombres, ahí van los dos nombres, porque hay personas que de pronto no tienen dos nombres, sino que tienen uno solo, los apellidos, ¿verdad? La fecha de nacimiento, etcétera, y etcétera. Bueno, pueden haber otros muchos campos que ustedes pueden incluir, la altura, el peso, qué sé yo, dependiendo para qué se utilice la base de datos y qué información queremos capturar de esa entidad. Pero estos son ejemplos para que ustedes lo tengan en claro. Entonces, analizándolo de este punto de vista, tenemos que una entidad va a tener sus atributos. Por ejemplo, lo que ya les había mencionado, el atributo de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y censo. Que esos son, digamos, los atributos de esa entidad. Pero ¿qué pasa? Que esos atributos pueden tomar valores, que era lo que les estaba explicando ahorita. Y esos valores son los que caracterizan cada uno de esos atributos. Ahora, en bases de datos, más adelante van a ver que hay algunas reglas que nos dicen que mínimo debe haber un campo que debe ser único. Que más adelante, que nosotros nos llamamos identificador único, llave primaria, en fin, hay diferentes versiones de los autores, pero llamémoslo identificador único o llave primaria, ¿sí? Entonces, que ese es el campo que no se debe repetir. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí a alguien que se llame Sandra Toro, ¿verdad? Con la identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puede haber otro, por ejemplo aquí, Juan Pérez, que tenga el mismo número de identificación, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, porque este sería el identificador único. Pero sí podría tener aquí otra Sandra con otro número de cédula o otra identificación. Eso sí podría pasar. ¿Por qué? Porque los nombres propios se pueden repetir. O sea, yo puedo tener muchos tocayos que se llamen Mariano, Sandra, Juan. Hay muchos Juan, hay muchos Pedro, en fin, pero la identificación de ellos no debe ser nunca igual a otra. Entonces es importante saber que tenemos atributos que son los que caracterizan la entidad, pero que esos atributos también poseen unos valores. Entonces, ya saben que es un atributo principal. El atributo principal es aquel atributo que no se repite o que es el único valor en esa entidad. ¿Sí? En este caso, para la entidad persona, el atributo único viene siendo la identificación. ¿Ve? Muy claro esa parte. Entonces, también existen tipos de atributos. Pues miren que ya estamos hablando de que podemos tener atributos compuestos como es la fecha. Miren que hay una fecha que tiene el día, el mes y el año, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones hay bases de datos que podrían tener por separado esta información, pero también podemos encontrar ese tipo de atributos que son compuestos, así como muchas veces lo vemos en unas bases de datos. Fecha que tiene día, mes y año. ¿Sí? Eso se llama atributos compuestos. Es un momentico que me está pegando el sol. Ok, ya lo solucioné.
Bueno, sí, acabo viendo con ustedes. También podemos encontrar en su defecto que vamos a tener atributos que son múltiples, ¿verdad? Entonces, acá pueden tomar diferentes valores. O si ustedes tienen un número en el campo, por ejemplo, en el atributo teléfono, una persona puede tener dos, uno, dos o más teléfonos, depende de los números que tenga, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar que podemos ver esa parte que hay atributos que pueden tener más de un valor, ¿sí? Eso también lo podemos encontrar. Y hay atributos que pueden ser opcionales, ¿sí? Por ejemplo, el segundo nombre, si en una entidad tengo primer nombre, segundo nombre, muchas veces el segundo nombre puede ser opcional porque hay personas que no tienen un segundo nombre. O como también pueden haber, aunque no lo creo, pero pueden haber personas que no tengan un teléfono, ¿sí? Que todavía no tienen un teléfono. Eso también puede ser porque se encuentran valores vacíos que no tienen información. Entonces eso también son un tipo de atributos, los opcionales. Ahora, si hablamos de los tipos de atributos, pasamos a ver algo también que se encuentran que nosotros tenemos que tener claridad y es los tipos de datos. Normalmente nosotros en bases de datos vamos a encontrar tipos de datos, los más básicos, ¿cierto? Los numéricos, los textos, las fechas y los booleanos, ¿sí? Los numéricos son todos aquellos que almacenan un número, por ejemplo, la edad, ¿cierto? El número de identificación, número de teléfono, todo eso son datos numéricos. Podemos encontrar datos de texto, que pueden ser los nombres, las direcciones, el correo, bueno, todo lo que sea una cadena de texto. Asimismo, eh, tipos de datos como fechas, pues la fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de ingreso a la universidad, la fecha de ingreso al trabajo, la fecha de, bueno, no sé, fecha de aniversario, en fin, muchas fechas que nosotros podemos tener relacionadas. En bases de datos también nosotros encontramos dominios, que nosotros cuando hacemos diseños de bases de datos, ajá, profe, pero bueno, ya hablamos de de entidad, de atributos, ¿verdad? También hablamos de los valores que tienen los atributos, de los tipos de atributos que podemos encontrar, ¿cierto? Y ahora también nos va a hablar de valores. Bueno, digamos, los dominios en bases de datos se refieren a todas esas rangos de valores que puede tomar un atributo, ¿sí? Por eso entonces cuando nosotros decimos, bueno, digamos el atributo nombre, que es de un tipo de datos de texto, ya llevándolo de pronto a una base de datos, podemos llamarlo como varchar, como in, como char, como day, como numérico. Entonces nosotros podemos decir que si yo tengo de pronto un atributo que se llame nombre, que es de un varchar, ¿cierto? ¿Qué puede tomar? Que entonces puede tomar un rango de valores de 50 caracteres, ¿sí? O también podría decir, bueno, puede tomar todos los caracteres del abecedario. Entonces miren que estoy dándole qué rango de valores puede tomar ese dato. Si es la edad, entonces yo para una base de datos, yo quiero saber que puede tomar los números enteros. Si en una base de datos donde no acepten menores de edad, yo podría decir que tome desde 18 hasta 100, ¿verdad? Porque si ingresa un dato de un número 17, quiere decir que es un menor de edad. Eso por eso le estoy diciendo dependiendo de para qué estemos utilizando en la base de datos. ¿Sí? Muy bien. Si yo tengo un campo que se llame género y en este caso yo voy a manejarlo como masculino o femenino, pero no quiero que se vea toda la palabra completa, sino que lo quiero manejar como un carácter para optimizar espacio de memoria en la base de datos. Utilizo un char que me va a almacenar una M o una F, ¿cierto?
Entonces, ahí yo le estoy dando un rango de valores que puede tomar ese atributo, y a eso es lo que nosotros le llamamos dominio. Muy bien. Entonces, si ya tenemos claro todos estos conceptos, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo una relación. O sea, ¿qué es una relación en una base de datos? ¿Sí? Una relación no es más que una asociación entre diferentes entidades que permite definir una dependencia o vínculo de sus datos, en este caso de sus atributos que contiene, ¿verdad? Es decir, que permite que existan, ¿cierto? Que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable, facilitando la organización y el acceso eficiente a la información. ¿Hay alguna mano levantada? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Pablo creo que tenía el micrófono abierto. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si hay alguna interrogante. ¿Vamos bien? Bueno, gracias Fabián, gracias Camilo, gracias Juan. Entonces estamos analizando el concepto de lo que es una relación. Asimismo, entonces el caso de la entidad persona, ¿verdad? Que tenemos allá, o que ya hemos analizado, y una entidad que se llame profesiones, ¿sí? Miren que una persona, hablando ya en relación, una relación entre dos entidades, podemos decir que cada persona puede desempeñar una o varias profesiones y que cada profesión puede ser ocupada por uno o varias personas. Sí, miren que estoy dándole una relación y esa relación es puede, ¿sí? Entonces, aquí, como lo muestra en la gráfica, digamos que yo tengo en una entidad persona y en otras profesiones, yo puedo decir que Carmen, que es una persona, ¿verdad? Puede ejercer como director, no sé, de un colegio, de un hospital, ¿verdad? Y que Pedro puede ser médico. Asimismo, Teresa también es médico, ¿sí? Y se está cumpliendo la relación que dice que una persona puede desempeñar una o varias profesiones, como en el caso de Manuel, de, digamos acá, de Leire, de Germán también. Miren que ellos todos son enfermeros, los tres son enfermeros, ¿verdad? Y esto que nos indica que una profesión puede ser ejercida por varias personas o por muchas personas. Asimismo, una persona que también podría ejercer varias profesiones o muchas profesiones. En este caso, pues no hay un ejemplo que nos muestre eso, pero sí podemos decir que una persona puede ser un médico, pero también puede ser, qué sé yo, un director de un hospital. Además de su profesión, él puede ser también director de un hospital. ¿Sí? Entonces, si tomamos otro ejemplo, ¿verdad? Para de pronto ser un poquito más explicativo entre la entidad estudiante y la entidad libros, ¿sí? Entonces yo soy un estudiante, pero también hay una entidad que se llama libros. Dentro del contexto de un colegio podríamos ver que existe una relación que se podríamos denominar prestar. ¿Por qué? Porque dado el caso que un estudiante preste libros, ¿sí? Y analógicamente esos libros son prestados por estudiantes. Entonces, un estudiante puede prestar libros a la biblioteca y esos libros son prestados a los estudiantes, a uno o varios estudiantes. Entonces, ahí también tenemos una relación. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos relación. Ahora,
Dentro de estas relaciones, lo que yo ahorita les mencionaba, pueden haber algunos roles. Por ejemplo, si tenemos que en la entidad trabajadores, ¿sí? Hay una entidad que se llame trabajadores, pero en esa entidad trabajadores hay una relación entre ella misma. ¿Por qué? Porque depende del rol, ¿sí? Miren que en esto se llaman, en otros autores lo llaman relaciones circulares. ¿Qué es relación circular? Una relación de la misma entidad, sobre ella misma. Y esto se da, por ejemplo, cuando existe un rol dentro de esa entidad. ¿Cómo se explica? Mire, si tengo la entidad trabajador, digamos, de ahí, de ese trabajador, hay un trabajador que es jefe de un empleado, pero a la vez ese jefe también es un empleado que es un trabajador, ¿sí? Entonces ahí se presenta una relación circular sobre la misma entidad trabajadora que se llama trabajar. Un jefe es un trabajador y un empleado también es un trabajador, así. Entonces ahí tenemos claridad sobre cuándo se presenta este tema de los roles, ¿sí? Entonces, como lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? Un trabajador puede ser visto como un jefe, que era lo que les estaba explicando, o como un empleado, según de qué lado quiero que se encuentre el rol del trabajador. Muy bien. También existen definiciones que esas entidades o relaciones que esas relaciones que existen entre las entidades, se pueden definir según el grado, ¿sí? ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere al número de entidades que participen en la relación. Profe, ¿y eso cómo es? Bueno, ahorita ya les explico. Entonces, lo primero que vamos a ver son las relaciones reflexivas. Y esta sí se podría tomar el mismo ejemplo del anterior. Se da cuando una entidad se relaciona consigo misma, que fue el caso que vimos allá. Pero allá mismo fue el concepto del rol, porque dependiendo del rol, ¿verdad? Se puede relacionar con ella misma. Pero cuando pasa eso en una entidad, se llama, en este caso, de acuerdo a su número de entidades que participan en esa relación, como es una sola, se llama reflexiva, ¿verdad? Porque se relaciona con ella misma. Entonces aquí podemos ver que un trabajador puede trabajar para una empresa, ¿sí? Y que también puede ser una persona, ¿verdad? Que se puede mirar como un trabajador. Entonces, cuando nosotros aquí tenemos una definición del grado de una entidad que es reflexiva, que se relaciona con ella misma, yo puedo tener un ejemplo muy práctico como el que le estoy mostrando aquí, ¿sí? En una entidad que se llame persona, yo tengo una persona que es un padre y también puedo tener una persona que es un hijo. Entonces, si yo tengo, miren que se está relacionando con ella misma. ¿Por qué? Porque una persona puede ser el padre de un hijo, ¿verdad? Y ese hijo es, digamos, el hijo de ese padre. Entonces ahí hay una relación entre la misma entidad. Bien, entonces, ya básicamente, gráficamente, ¿cómo se vería? Que una persona trabaja para otra persona. En este caso, la persona empleado trabaja para el jefe, ¿sí? Ahí estamos viendo la relación gráficamente reflexiva. Ahora, una persona puede ser hijo de otra persona o una persona puede ser padre de un hijo que es otra persona. Gráficamente, aquí lo podemos mirar. Por ejemplo, una persona también puede ser la pareja de otra persona. Y ahí también hay una relación reflexiva. Ahora vamos a ver cuando existen la relación e intervienen, ¿verdad? Dos entidades en una relación. Esa se llama binaria. Entonces, en este caso,
es cuando se presenta la relación entre dos entidades no más, ¿sí? Como ejemplo, consideremos la entidad persona y la entidad auto. Esto quiere decir que las personas pueden poseer un auto y un auto puede pertenecer a una persona, ¿sí? Entonces ahí tenemos una relación que se llama poseer entre persona y auto. Miren que están interviniendo la entidad persona y la entidad auto, ¿sí? En una relación. Por ejemplo, una persona puede tener una relación que se llama estudiar con un curso o con un grado o una carrera, ¿cierto? Entonces, una persona puede estudiar una carrera y una carrera es estudiada por muchas personas. Entonces, hay una relación. Lo importante aquí es que esta relación se da únicamente cuando intervienen dos entidades, ¿sí? Asimismo, podemos encontrar entidades representaciones de entidades y relaciones cuando se dan entre tres entidades, muy escasos, pero se pueden presentar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una base de datos en donde estoy poniendo el ejemplo de que existe un periodista y ese periodista puede escribir un artículo y ese artículo es escrito para un periódico. Entonces miren que en esa relación de escribir hay tres entidades que están conectadas, ¿sí? Entonces, conectadas con la misma relación de escribir. Un periodista que puede escribir un artículo, pero que ya ese artículo lo escribe para un periódico en específico. Entonces ahí se está dando una relación ternaria entre tres entidades. Se puede dar entre más, sí, pero son muy escasos las relaciones en áreas. Se puede presentar una relación cuando tienen más de tres entidades. Ahora bien, regálenme un segundito, chicos. Bueno, chicos, continuamos. Estábamos hablando de aquí, entonces. Vamos a ver por acá. ¿Sí me están escuchando bien? Manito arriba para saber que están ahí. Sí, señor, Hola, claramente. Cris. Gracias, Cris. Camilo, muy bien, chicos. Excelente, gracias. Muy bien, entonces estamos hablando aquí cuando se presentan entidades dobles y básicamente se llaman así cuando existen dos relaciones entre dos entidades, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos tener que un empleado se le puede asignar un proyecto, ¿verdad? Pero que también ese empleado puede supervisar un proyecto. Entonces, digamos, tenemos dos entidades, una entidad que se llama proyecto y otra entidad que se llama empleado. Pero ese empleado, digamos que entre esas dos entidades pueden existir más de una relación. Entonces, en este caso, un empleado se le puede asignar a un proyecto, ¿verdad? Y también ese empleado puede supervisar un proyecto. Entonces, son relaciones diferentes entre dos entidades. Entonces, aquí se da el caso de relaciones dobles. Ahora, si un autor que puede escribir un libro, pero también un autor puede ser el revisor de un libro, ¿verdad? Entonces miren que hay
como dos funciones, en este caso dos relaciones que se pueden dar entre esas mismas entidades. Y a eso nosotros le llamamos relaciones dobles en bases de datos. Así también vamos a encontrar otros conceptos como son las relaciones transferibles o las relaciones intransferibles. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si un ejemplo básico de una relación transferible, ¿verdad? Yo soy en este momento yo tengo como una EPS asignada y tengo un punto de atención, ¿sí? Digamos, tengo un punto de atención en una ciudad, me traslado a otra ciudad y realmente entonces ya, aunque sigo perteneciendo a la misma entidad de la nueva EPS, pero pertenezco a otro centro de atención. Entonces, en este caso, ese centro de atención que se convierte, digamos, en uno de mis relaciones, hace una transferencia, ¿sí? Entonces, las relaciones transferibles son aquellas relaciones en las que el atributo de la relación, escuchen bien, el atributo de la relación puede ser heredado o trasladado entre entidades participantes sin perder el sentido lógico o la integridad de los datos, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una relación intransferible, es entre personas y pasaporte. ¿Por qué? Que yo como persona siempre voy a tener el mismo número de pasaporte, o no lo llamamos pasaporte, llamámoslos cédula. La cédula, digamos que el valor de ese documento va a ser intransferible a otra persona. Entonces ahí tenemos ese tipo de relaciones que no son transferibles. Existen otros conceptos que nosotros manejamos en bases de datos que son la cardinalidad, ¿sí? Y esto influye mucho en el tema de las relaciones. Aquí rápidamente les voy a decir que la cardinalidad también se puede entender como la multiplicidad, que indica la cantidad de elementos, escuchen bien, o instancias de una entidad. Cuando hablo de elementos e instancias, son de cada uno de los valores que tiene una entidad, ¿sí? Que se relacionan con la otra entidad o viceversa, ¿sí? Entonces, el número de elementos que se relacionan de una entidad con otra o viceversa, ¿okay? En eso tenemos entonces que ustedes me imagino que ya estos conceptos los manejan, lo estamos acá es, digamos, recordando para que queden bien apropiados y puedan aplicar correctamente los ejercicios que se vienen ahorita es, cuando existe una cardinalidad 1 a 1, ¿verdad? Cuando un registro o un atributo, ¿sí? De la entidad, llamémosla A, se relaciona únicamente con un atributo de la entidad B y viceversa, ¿ya? Entonces, si tomamos un ejemplo cualquiera entre un profesor y una entidad cubículo, entonces podemos decir que un profesor se le asigna un cubículo y ese cubículo es asignado únicamente a un solo profesor, ¿sí? En hablando de relaciones uno a uno, ¿ok? Si ya hablamos de relaciones de uno a muchos, ¿cierto? Quiere decir que un atributo o un registro, ¿verdad? De una entidad A se relaciona con uno o cero atributos o varios atributos, ¿verdad? De una entidad B, ¿sí? Y que cada registro de la entidad B se relaciona únicamente, escuchen bien esta palabra, únicamente con un solo registro de la unidad A. Se puede dar el caso contrario, sí, pero siempre un atributo de la entidad A va a estar relacionado con muchos atributos de la entidad B, pero los atributos de la entidad B solamente con un atributo de la unidad A. ¿Sí? En el caso sencillo que tenemos aquí, después de un momento, si tenemos dos entidades, una entidad que se llame ciudad y una entidad que se llame país, por ejemplo, podemos decir, ¿cierto? Que, digamos, la ciudad de Montería,
¿sí? Pertenece ¿a quién? Únicamente al país de Colombia. Pero Colombia puede tener muchas ciudades, en este caso. Entonces, un solo elemento, digamos, la ciudad, en este caso Montería, se relaciona con Colombia, porque es una ciudad de Colombia. Pero Colombia se relaciona con muchas ciudades de la entidad A. ¿Por qué? Porque Colombia tiene muchas ciudades. Entonces ahí vemos un ejemplo de uno a muchos o viceversa, de muchos a uno. ¿Sí? En este caso, un elemento de la entidad A se relaciona con un elemento de la entidad B, pero pero el elemento de la entidad B, que es Colombia, se puede relacionar con muchos elementos de la unidad A, que serían ciudades. ¿Sí? Entonces, eso quiero que lo tengan claro. ¿Cómo se deben interpretar las relaciones de acorde a su cardinalidad? ¿Ya? Ahora, existen relaciones como son muchos a muchos, ¿cierto? Normalmente se dicen de n 2.m, muchos a muchos. Por lo general, estas entidades deben ser atendidas cuando nosotros estamos haciendo bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar una entidad intermedia para romper esa relación de muchos a muchos. Cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos en bases de datos, lo que se nos convierte eso en una redundancia de datos que no es óptimo de un buen diseño de bases de datos. Entonces, normalmente siempre podemos encontrar relaciones de muchos a muchos y lo que hacemos como buenos diseñadores de bases de datos es romper esas relaciones. Entonces, ¿cuándo se puede presentar una relación de muchos a muchos? Hombre, que digamos tenemos la entidad estudiante y la entidad libro nuevamente. Entonces, muchos estudiantes pueden prestar el mismo libro. Y ese libro, ¿verdad? Puede ser prestado a muchos estudiantes. O un estudiante puede prestar muchos libros, ¿verdad? Que también puede ser porque es una relación de muchos a muchos. El mismo estudiante puede prestar varios libros. ¿Sí? Pero ese libro también puede ser prestado a varios estudiantes. Entonces miren que hay una relación de muchos a muchos ahí. Entonces esas relaciones en bases de datos hay que romperlas. ¿Sí? ¿Cómo se rompen? Con una entidad intermedia. Acá ya esto es más que todo cuando vamos a hacer el modelo entidad-relación, que existen unas representaciones gráficas. Esto no se los voy a mencionar porque esto ya hace parte de lo que ustedes vieron. Acá quiero irme es entonces ahora entrar directamente en qué nosotros consideramos que es una base de datos. Miren que ya vamos a hablar de bases de datos como tal, ¿sí? Y lógicamente que para hablar de bases de datos, cuando hablábamos de diseño de bases de datos, nos referíamos de pronto a toda aquella información de autores como Peter Chen, que eran los que nos hablaban del diseño de la base de datos y cómo hacer un buen diseño de base de datos. Cuando ya hablamos de bases de datos como tal, que vamos a nosotros a entrar a ese tema de crear tablas, de crear, de llevar digamos, a la etapa de producción, todo ese diseño, encontramos autores como lo es el señor Edgar Frank Cook, ¿verdad? Que es considerado uno de los padres de las bases de datos relacionales. Entonces él dice que una base de datos es un conjunto de datos relacionales entre sí, que es lo que les vengo explicando con todo este tema de relaciones y de las cardinalidades que se podemos encontrar, ¿verdad? Ojo, que es lo interesante aquí, que eso debe estar organizado y estructurado de manera que permiten la recuperación y manipulación eficiente de la información. Si una base de datos no me permite a mí hacer una buena gestión de la información, quiere decir que está mal diseñada, ¿sí? Bien, pero no solamente él habla de eso, también tenemos a Chris Date, que él describe una base de datos como la representación lógica y estructurada de la información, independientemente de la aplicación que se utilice. Sí, porque aquí no estamos hablando todavía de los gestores de bases de datos ni nada de eso. Acá Peter Roth y Carlos Coronel definen que una base de datos como una colección organizada de datos que se almacenan y gestionan electrónicamente, permitiendo el acceso rápido y seguro de la información. Entonces, atendiendo a estos tres señores, podemos decir que una base de datos es un conjunto
organizado y estructurado de manera que su almacenamiento y recuperación, además de la manipulación, sea eficiente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos con tener una base de datos. Entonces, ejemplos de bases de datos relacionales. Se utilizan tablas para almacenar datos y entre las relaciones entre ellos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el que vamos a trabajar, que es MySQL, que se utiliza mucho para todo el tema de aplicaciones web, de gestionar información de usuarios, de productos, en fin. También existen otras bases de datos que no son relacionales, que ya ustedes trabajaron en la primera actividad y ahí utilizaron MongoDB, ¿verdad? Que es muy utilizada. También se pueden utilizar para almacenar datos no en formato JSON, ¿sí? Entonces, miren que podemos encontrar de todo. Cuando hablamos de bases de datos, ya tenemos que tener claridad que pueden haber bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Muy bien. Entonces, también es importante saber qué es un sistema de gestión de bases de datos, porque una cosa es una base de datos y otra cosa es el sistema en que nosotros hacemos gestión de esa base de datos, ¿sí? Entonces, hablando de un sistema de gestión de bases de datos, tenemos que enseguida pensar en un software, ¿cierto? En un software que me va a permitir a mí, como gestor de base de datos, la creación, la administración y la manipulación de los datos, ¿sí? Este sistema manejador de bases de datos debe facilitar el almacenamiento, la recuperación y sobre todo brindar la seguridad de la información. Allá refiriéndonos también a lo que dice Coronel y Morris en el 2018, que un sistema de gestión de bases de datos es un software que interactúa con los usuarios, o sea, con nosotros. Las aplicaciones que son las que se crean, los software y todo ese tema, y sobre todo con la base de datos misma para capturar, analizar los datos. Por otra parte, también hay otros autores que nos dicen que se puede definir como un conjunto de programas que permiten a los usuarios definir, construir y manipular las bases de datos de manera eficiente. Estamos hablando de los gestores de bases de datos, ¿sí? Recuerden eso. Hay algunos conocidos aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener MySQL, ¿verdad? Que se utilizan en los bancos, Oracle, que son gestores de bases de datos y estos pues nos permiten gestionar cuentas, transacciones y datos de clientes de una manera muy eficiente. También podemos encontrar que son aplicados para hospitales como lo es Microsoft SQL Server. También son bastante utilizados para este tipo de entidades, más que todo para entidades hospitalarias. Todos estos son sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí? También existen otros que se utilizan más que todo para las redes sociales como MySQL, vuelve y repite, Cassandra, ¿verdad? Estos que, ¿por qué? Porque permiten almacenar millones de datos de usuarios. Asimismo se utilizan para comercio electrónico, MongoDB, Postgres, SQL, ¿verdad? Y estas se utilizan más que todo para plataformas como Amazon, Mercado Libre, que necesitan, digamos, tener un movimiento de información en el día muy robusto. Bien, entonces aquí tienen varios ejemplos en los que se puede aplicar, digamos, los gestores de bases de datos. Otro tema importante que quiero que tengan claro en este proceso es la normalización. Frecuentemente nos cuesta cuando vamos a hacer diseños de bases de datos y cuando estamos creando bases de datos, hacer un buen proceso de normalización, ¿sí? Y el proceso de normalización básicamente es poder tomar y estructurar, aplicar las reglas de la normalización. Sí, acuérdense que hay varias fórmulas normales o formas normales, ¿ya? Que eso que nos facilita, hombre, nos ayuda a que nuestra base de datos sea más optimizada, tenga un mejor rendimiento, ¿sí? Reducir la redundancia de datos, mejorar la integridad. Además de eso, evitar que nuestras bases de datos pierdan la eficiencia, la consistencia, eliminar los datos duplicados.
también nos permite mantener la coherencia cuando vamos a hacer consultas y nos facilita la correcta recuperación de los datos. Para eso utilizamos nosotros el proceso de normalización. Entonces la normalización se implementa a través de diferentes formas normales, como les decía, ¿cierto? Cada una de ellas, pues, las cuales tiene sus propios criterios. Cada forma normal tiene sus propios criterios, va desde la primera forma normal hasta la quinta forma normal, ¿sí? Y ahí hay algunos otros autores que mencionan formas normales como la de Boyce-Codd, que está en un intermedio antes de la quinta forma normal. Cada uno dependiendo de qué queremos nosotros normalizar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender, o sea, ¿para qué se normalizan las bases de datos relacionales? Oye, primero para evitar las redundancias de datos que ya les di. Segundo, para evitar problemas de actualización de datos en las tablas. Tercero, para proteger la integridad de los datos. Cuarto, para disminuir problemas de actualización de los datos en las propias tablas, ¿sí? Facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir el borrado inesperado de datos. Para eso normalizamos. ¿Okay? Ahora bien, entonces, ¿qué son las formas normales? Pues son un conjunto de reglas que se aplican, ¿verdad?, a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo de entidad de relación al modelo relacional, ¿sí? Acuérdense que nosotros hicimos un diseño de la base de datos donde identificamos las entidades, sus atributos, ¿verdad? Los valores y las relaciones. Ahora bien, cuando ya tenemos ese primer diseño, nosotros que se llama modelo entidad-relación, y pasamos al modelo relacional, que ya es el nivel más avanzado de la etapa de diseño, ¿sí? Entonces nosotros hacemos algo, aplicamos las formas normales a cada una de esas tablas, ¿sí? Y aquí es donde viene el proceso de ser muy juicioso. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Organizar los datos de manera estructurada, minimizando la redundancia y eliminando las anomalías que se puedan presentar en la base de datos, y esto nos permite garantizar la integridad y la optimización de rendimiento de la misma cuando vayamos a hacer consultas. Entonces, la primera forma normal, ¿qué nos dice? Oiga, usted para aplicar primera forma normal debe tener los siguientes criterios pendientes. ¿Cuáles son? Que cada columna, miren esto bien, cada columna debe tener valores atómicos. Y profe, ¿qué es ese tema de valores atómicos? Pues sencillamente que no existan varios valores en una misma casilla. Acuérdense que yo les decía, bueno, hay atributos que pueden tomar varios valores. Por ejemplo, unos que pueden tener 2 o 3 teléfonos, otros que pueden tener, no sé, varios valores en el mismo campo, ¿sí? Entonces, eso debemos de evitarlo cuando hacemos bases de datos. Y para eso, entonces, la primera forma normal nos dice, hey, eviten la lista de valores en un mismo campo o en un mismo atributo, ¿ya? O lo que nosotros llamamos celda, como quieran llamarlo. Que cada columna debe tener un único tipo de dato, ¿sí? Eso quiere decir que en una columna, en un atributo, yo no voy a tener teléfono, o perdón, voy a tener un número, un valor numérico, voy a tener un valor de texto, voy a tener una fecha, no. Todos tienen que tener el mismo tipo de datos. Y debe existir una clave primaria que identifique cada una o de manera única cada fila, ¿sí? Entonces aquí tenemos una tabla, digamos, que me representa a mí una base de datos. Por ejemplo, ahora tengo una tabla de esa base de datos, ¿cierto? Quiero que la analicen bien y me digan qué errores observan según la primera forma normal. A ver, ¿quién me dice? En ¿Quién me dice? cantidad hay un 2 en letra. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Que hay más de un dato, por ejemplo, en productos que dice calcio multivitamínico y omega 3 y creatinina. O sea que hay más que hay más de un dato. Correcto. ¿Qué más encontraron? El tipo de formato de precio también. Muy bien, excelente. Veo que están concentrados. Entonces, miren los problemas que aquí se están presentando, ¿sí? La columna de productos contiene múltiples valores, ya lo mencionaron. Diferentes tipos de datos en el precio, ¿sí?
Y entonces, ¿cuál podría ser una solución? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que podría ser la solución? Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué solución pueden ustedes encontrar aquí para Crear una resolver? tabla, por ejemplo, en productos, calcio ponerlo ponerlo en ¿Sí? en otro columna, sí, en otra Exacto. columna más abajo para que quede Otra multivitamínico columna, solo, dices o al tú. revés, Colocar otra columna, ¿sí? Y si en yo coloco productos, o sea, otra en la parte de abajo, columna, sí, digamos, si yo coloco esa otra columna que tú me dices, vamos, digamos que voy a pero insertar una aquí. columna, no, otra fila, mejor dicho. Por eso, voy a insertar otra fila aquí, ¿cierto? Entonces voy a repetir que aquí, digamos, acá abajo va a decir 101 Juan Pérez, ya no iría calcio aquí, sino estoy diciendo que va multivitamínico. Queda calcio acá arriba y acá multivitamínico. Acá coloco cantidad 2 y el valor 8000, ¿cierto? Con eso lo soluciono. Creo que no creo que podría funcionar, pero si eso funciona, ¿qué pasa? Estoy repitiendo el ID y mira lo que me dice, debe existir una clave primaria, o sea, quiere decir que este ID no debe repetirse en esta entidad, ¿sí? O sea, en este campo que dice ID pedido, que es la clave primaria, no debería existir otro 101. Y si yo lo hago de esa forma, tendría que colocar aquí 101 y ya estaría repitiendo la clave primaria y estaría violando uno de los criterios. ¿Ok? Entonces, aquí la solución práctica para esto sería que descomponer la columna de producto en registros separados, ¿cierto? Además de eso, que el tipo de datos de la cantidad pase a ser solamente a numéricos, que quitemos el tema de letras. Y segundo, que el precio total pase a un tipo de datos entero, que se quite, por ejemplo, el decimal. Miren que ahí, aunque todos son numéricos, ¿cierto? Ahí aquí todos son numéricos, hay uno que tiene el decimal que no es del mismo tipo de datos entero del otro. Entonces, eso también es un conflicto. Aquí quedaría, Profesor, bien, listo, ya le iba a hacer ahí la misma quedaría, pregunta. ahí quedaría una tabla mejorada, entre comillas, una tabla mejorada, ¿cierto? Pero si aplico la forma normal número 2, voy a encontrar una problemática, que antes de llegar allá, díganme cuál es. Ah, La duplicación. muy bien, estoy duplicando el ID, correcto. Eso me gusta que están ahí pendientes. Entonces, miren que antes de pasar a la siguiente, miren que esto se está poniendo como interesante, antes de llegar a la siguiente fase o a la siguiente forma normal, quiero que tengan un concepto que a veces nos cuesta entender. ¿Sí? Le digo nos cuesta porque a veces a mí también me toca volver a consultarlo y volver a repetirlo y volver a entenderlo. Y es que, miren, nosotros podemos tener tipos de dependencia, porque es lo que vamos a ver ahora cuando vayamos a ver las siguientes formas normales. Son las dependencias de los atributos. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta algo que se llama dependencia funcional, dependencia parcial y dependencia transitiva. ¿Sí? Porque los criterios que vienen a continuación de las diferentes formas normales tienen relación con estos conceptos. O sea, cuando es una dependencia funcional en esa relación de esos atributos, cuando es una dependencia parcial y cuando es una dependencia transitiva. Entonces, cuando es funcional, nos dice que un atributo depende completamente de otro, ¿sí? O sea, cuando una dependencia es funcional, un atributo depende completamente del otro, ¿ok? La forma de solucionar esa dependencia es hacer podríamos decirlo que crear, o puede ser separarlo de la tabla con una nueva tabla, ¿sí? O simplemente sí únicamente el atributo depende solamente de quién, de la clave primaria. Ah, bueno, profe, si de pronto el nombre de la persona depende únicamente de la clave primaria, que es el documento de entidad. Ah, sí, entonces sí es pertinente. Entonces es una clave, digamos, es una dependencia funcional, eso se aplica.
¿Por qué? Porque depende de la clave primaria. Pero si, digamos, yo tengo otra entidad, por ejemplo, la el teléfono, ¿verdad? Un teléfono depende directamente del número de cédula. No, porque probablemente un teléfono no depende de un número de cédula, ¿sí? Porque miren que una persona independientemente puede tener o no puede tener teléfono, o sea, eso no depende directamente de la llave primaria, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa, normalmente uno tiene que buscar una solución, ¿sí? Entonces, eso lo podemos interpretar, digamos, aplicando las diferentes formas normales que vienen ahorita. Pero lo que quiero que tengan claro es cuando hay una dependencia funcional. Ahora, cuando una dependencia parcial. Bueno, cuando un atributo depende solo de la parte de la clave primaria, solo, escuchen bien, solo de parte de la clave primaria, o sea, no depende totalmente, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Separarlo en dos tablas. Ahora, si la dependencia es transitiva, pues dice que nosotros habíamos allá que puede ser transitiva o no. Entonces, un atributo depende de otro atributo que no es la clave primaria, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, si un atributo depende de otro atributo, pero ese atributo del cual depende no es una clave primaria, entonces hay que crear una clave intermedia, ¿sí? Entonces, cuando es parcial, se debe crear, ¿qué? Dos tablas, ¿sí? O sea, se deben de crear dos tablas diferentes. Y cuando es transitiva, se debe crear una tabla intermedia para unificar esas dos tablas y evitar de pronto esas dependencias transitivas. Chicos, necesito que pregunten cualquier cosa que no entiendan o no comprendan, ¿sí? Profe, yo tenía una pregunta, si me Sí, permite, sobre el ejercicio anterior en donde se duplicó el atributo, se hizo una nueva columna, se hizo una nueva fila, perdón, el campo se duplicó. Se podría también duplicar el atributo creando otra columna, una que diga producto A y producto B, o porque como usted indicó, el generar una otra fila genera duplicidad de la clave primaria. sí, bien, pero eso que tú dices es una solución, pero no es una solución muy práctica. ¿Por qué? Porque si entonces tú cada vez que se te presente un atributo que tenga doble, vas a anexarle otra columna y digamos que lo puedes hacer para teléfono, para correo, para dirección. ¿Cuántas columnas se puede entonces llegar a tener una tabla? ¿Sí? Digamos Claro, que no es claro. la solución más apropiada, pero si es una solución que esté funcional, perfecto. Pero entonces aquí tenemos que nosotros entrar a analizar el tema de las buenas prácticas, si realmente es una buena práctica hacerlo. Creería yo, dentro de la experiencia que tengo, que no es una buena práctica crear una nueva columna que diga, por ejemplo, producto A y producto B. Porque cuando vayas a hacer, acuérdate, cuando vayas a hacer la relación, ¿a qué producto te vas a referir? ¿Al A o al B? ¿O te salen los dos en la consulta? ¿Sí? Claro, Entonces, claro. eso hay que normalizarlo. Y la normalización es haciéndolo digamos, ingresando una nueva columna con un solo valor. Diga, perdón, una nueva fila con un solo valor. ¿Sí? Bien, Ah, bueno, gracias, profe. chicos, aquí voy a ponerle algunos ejemplos para explicar lo que es el tema de las dependencias. ¿Sí? Entonces, si tenemos una tabla, ¿verdad? Con un ID paciente, el nombre de su paciente y la edad. Entonces, digamos que esto es una dependencia funcional. ¿Por qué? Porque el nombre y la edad dependen completamente del ID de ese paciente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una dependencia funcional. ¿Cuándo podemos encontrar una dependencia parcial? Digamos, si tenemos un ID paciente, un ID consulta, una fecha de la consulta y un nombre del paciente. Entonces, probablemente digo, no, esa tabla está bien porque tenemos un ID que va a representar al paciente, un ID que va a representar la fecha de la consulta, ¿cierto? O el ID de la consulta con su fecha, en fin, podría funcionar, ¿sí?
Pero si yo lo analizo, puedo encontrar que existe una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque no todos los atributos dependen directamente del atributo principal que sería paciente, ¿cierto? Entonces, en esto es una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque el nombre del paciente solo depende de una parte de la clave primaria del ID paciente, no de toda la contraseña. ¿Ya? Entonces, cuando esto pasa, ¿por qué? Porque es que, mire, yo tengo dos ID, ¿sí? El ID paciente y el ID consulta, ¿ok? Como son dos IDs que tengo en esta tabla, se espera que este nombre de paciente tiene que depender del ID paciente y del ID consulta. Pero es parcial porque solamente el nombre del paciente solamente depende del ID paciente, no depende también de la consulta. ¿Ya? Entonces, eso sí, quiero que lo tengan claro, una dependencia parcial. Y entonces vamos a ver una dependencia transitiva. En esto, pues, esta es una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque el nombre de la ciudad depende del ID, ¿cierto? De la ciudad. Y el ID ciudad depende del ID paciente. Entonces, aquí, como tal, hay una dependencia transitiva. Miren que, ojo, lo que le explico aquí. Tenemos dos ID, ¿sí? ID paciente, ID ciudad y el nombre de la ciudad. Si esto está en una tabla así, miren lo que debe decir. Todo atributo debe depender directamente del ID paciente, en este caso. Sin embargo, como lo vemos aquí, ciudad no depende del ID paciente, depende del ID ciudad. Entonces aquí normalmente uno que tiene que hacer, crear una tabla intermedia. En este caso se crean dos tablas cuando es transitivo. Son los ejemplos que quería dar. Ahora sí, ya tenemos conceptos claros. Ahora, si yo tengo conceptos claros, bueno, me dicen, vamos a aplicar la segunda forma normal, ¿sí? Disculpen un momento. Aplicamos la segunda forma normal, ¿sí? En este caso, nosotros debemos de decir, bueno, lo primero que tengo que verificar es que ya debe estar en la primera forma normal, ¿sí? Y la primera forma normal me dice que no deben de haber campos duplicados, que no tengan más de un valor, que tienen que tener el mismo tipo de datos. Todo eso me lo dice. Entonces, y además de esos que ya debe cumplir en la primera forma normal, me dice, todos los atributos deben depender completamente de la clave primaria, eliminando las dependencias parciales, o sea, parciales. Quiere decir que no tienen que depender de otros atributos. Todos los atributos tienen que depender del ID, en este caso, pedido, ¿sí? Si yo aquí tengo otros campos que no dependen de este ID pedido, ¿cierto? Quiere decir que tienen una dependencia parcial. Entonces yo tengo que buscar cómo resuelvo eso. Pregunta, ¿cómo se resuelven las dependencias parciales? Pregunta para los audientes. Chicos, ¿cómo resuelvo las dependencias parciales? Se fueron. No, Lo señor. acabamos de decir. ¿Ah? Lo acabamos de decir ahorita. ¿Cómo se resuelven las dependencias parciales? Digamos que aquí tengo esta tabla, ¿cierto? ID pedido. Estamos acá. Tengo ID pedido. Además de esta tabla que tiene el ID pedido, tiene un cliente, tiene un teléfono, tiene un producto, tiene una cantidad y tiene un precio. Pregunto, ¿el cliente depende directamente del ID pedido? Pregunta. Ayúdenme, ayúdenme. Sí, tutor. No, el cliente no depende como tal de pedido. Muy bien, por ahí vamos. Entonces, creo que ya encontré una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque el cliente no depende del ID pedido.
Pregunta, ¿el teléfono depende del ID pedido? No, ¿El producto depende del ID pedido? Sí, Sí, ¿La cantidad sí. depende del ID pedido? no, la cantidad no. También El, depende. yo creería que también depende, ¿no? También bueno, depende, profe. digamos que la El cantidad sí, pedido porque contiene depende del producto, pedido, hay una pedido, cantidad de productos, y de ¿cierto? pronto contiene fecha de entrega, no sé, precio. Y el valor también haría parte de este ID pedido, Sí. ¿cierto? En una tabla. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una tabla pedido que va a tener un producto, una cantidad y un valor, ¿cierto? Pero encontré que hay dos datos, como ID, perdón, como el cliente y como teléfono, que no tienen Tutor, una relación directa con el ID pedido. tutor, una pregunta. Sí, señor. El precio es precio por cantidad, ¿verdad? Sí, podríamos Ah, ok. tenerlo ahí. Muy bien. Ah, ok. Entonces, Sí, porque aquí, sí, sí. sí, abrimos debate, no se preocupe, que estamos aquí en un debate, podemos ir aprendiendo. Entonces, aquí sabemos que cuando hay una dependencia parcial, la recomendación es crear dos tablas, ¿sí? Entonces, el problema que vemos es que el cliente y el teléfono dependen de un ID pedido, pero no de los productos. Se me está descargando mi teléfono. Pero no dependen directamente, ¿verdad? Entonces, acá lo que buscamos, ¿qué es? Creamos ya en una segunda forma normal la tabla clientes, ¿cierto? Y aquí sí ya tengo cliente 1, cliente 2, que se llama cliente 1 Juan Pérez, con el número de teléfono tal. Tengo digamos, el otro cliente que sería el 2, Ana Gómez, con el teléfono tal, ¿sí? Entonces ya tengo una tabla clientes, que esta sí ya entonces está en forma normal, en segunda forma normal. Ahora, para solucionar todo ese problema, yo tuve que crear una tabla que se llame adicionalmente, ¿qué? Pedidos, ¿sí? Entonces, donde está el ID de pedido con el ID del cliente que me está haciendo el pedido, más la fecha de ese pedido, ¿sí? Sin embargo, tengo que solucionar otro problema, que es el detalle de ese pedido, ¿ya? Y aquí, pues, miren que puedo tener el ID del pedido con el ID del producto más la cantidad. Algunos mencionaron, profe, que la cantidad no depende digamos, del producto, ¿sí? Entonces, miren que cuando hacemos análisis de una forma normal, tenemos que tener claridad de qué atributos en esa tabla dependen directamente de la clave primaria, ¿sí? Y de ahí ya yo determino si divido, si es parcial o si es transitiva. Si es parcial, lo divido en dos tablas. Si es transitiva, lo divido con una tabla intermedia, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos que resolvemos un poco el problema de esa entidad en segunda forma normal. Profe, entonces para Bien, entender ahí la eficiencia de lo que hicimos es que si en algún momento dado queremos recuperar el teléfono, lo recuperamos directamente sin tener que vincularlo con un pedido, ¿cierto? correcto, porque usted lo va a recuperar del cliente, más no del pedido. Pero usted va a tener, miren esta tabla que tenemos aquí inicialmente, esta tabla inicialmente, que la hicimos a propósito para hacer el ejercicio. Pero miren que esta tabla me produjo en mi análisis 4 tablas más, ¿cierto? ¿Cuál fue la tabla primero? Clientes. ¿Cuál fue la otra tabla? Productos, ¿verdad? Entonces ya tengo dos. Tengo clientes y tengo productos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo manejo clientes y manejo productos. En esta tabla principal que está acá tenía todo revuelto. Pero son dos cosas diferentes. Mis clientes y mis productos son diferentes. Entonces, yo tengo que manejar mis clientes aparte y mis productos aparte. Ahora, si yo quiero obtener una relación de pedidos, entonces yo tengo que crear una tabla nueva, una tabla que se llame pedidos. Entonces ahí sí comienzo a decir, bueno, primer pedido que pertenece al cliente 1, ¿verdad? Y en la fecha se hizo en la fecha tal. El pedido 102 que pertenece al cliente 2, pedido en la fecha tal. Ahora, tengo que tener también un detalle de qué contienen esos pedidos. Yo aquí podría tener aquí la cantidad pedida más el valor de ese pedido. Pues no lo incluí, pero uno lo puede colocar. ¿Por qué? Porque ya se va en el detalle del pedido.
Pero el dato importante que quiero que tengan claro aquí, que mire, de una tabla que tenía una información no tan organizada, ¿sí? Y que, entre comillas, cumplía la primera forma normal, ¿sí? Entonces acá ya tenemos claridad de que no podemos tener revueltos los clientes y los productos en una misma tabla porque hay una redundancia de datos. Lo mejor es tener dos tablas diferentes, ¿sí? Ya aplicando segunda forma normal, y eso lo relaciono con unas nuevas tablas. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Bueno, De mi chicos, parte, seguimos. claro, profe. Vamos a seguir con la tercera forma normal. La forma normal, voice code, y la cuarta y la quinta se las voy a dejar de tarea, ¿sí? Entonces, para llegar a la tercera forma normal, nosotros tenemos que cumplir, que estar en forma normal F2 o en la segunda forma normal. Y además de eso, eliminar las dependencias transitivas. ¿Se recuerdan lo que decía dependencias transitivas? Es decir, que un campo dependa de otro campo que no es la clave primaria, ¿sí? En este caso, digamos que tenemos el ID producto, el nombre del producto y el precio, ¿cierto? Digamos que esa es una tabla. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que precio depende del nombre en lugar de depender solo del ID producto. ¿Ya? Eso es digamos que en forma normal tendríamos que analizar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un producto que se llame proteína que puede tener diferentes valores, ¿sí? Entonces, no depende directamente del ID, depende del nombre del producto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá básicamente es crear una tabla intermedia para solucionar eso. Entonces, ya tenemos que el ID producto queda con el ID más el nombre, pero el precio lo relacionamos con el ID directamente, ¿ya? Para que haya una, digamos, romper esa dependencia transitiva que tenemos ahí. Bueno, le dije que la de voice codes se la voy a dejar de tarea. Vamos a avanzar más rápido aquí en estas que tenemos acá. Y vamos a llegar hasta la quinta. Modelo de relación. Bueno, cuando hablamos acá ya del lenguaje estructurado, ¿cierto? Nosotros tenemos que, o vamos a encontrar una sigla que es muy conocida, que se llama SQL, o lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? Él traduce eso, lenguaje de consulta estructurado. Pero dentro del lenguaje de consulta estructurado nosotros manejamos unas cláusulas que están clasificadas. En el lenguaje DDL, que se llama lenguaje de definición de datos, el lenguaje DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje DSL, que es el lenguaje de control de datos, y el lenguaje TCL, que es el lenguaje de control de transacciones o transaccional, ¿sí? Entonces, hay autores que manejan otras siglas, pero digamos que estas son como las principales que uno puede encontrar de los diferentes autores que hablan sobre el lenguaje SQL, ¿sí? Entonces, el lenguaje DDL, que está hecho para todo lo que es la definición de datos, encontramos cláusulas como el create, el alter, el drop, el truncate, el comment, el rename, ¿cierto? El create es una de las más utilizadas porque nos permite crear cualquier objeto en la base de datos, ¿sí? Create table, que sería para crear una tabla, create para crear una vista, create trigger para crear un trigger, create object para crear un objeto. Todo lo que usted quiera crear lo utiliza con el comando create. Ahora, si usted quiere manipular o alterar algo, utiliza el comando alter. Si quiere alterar, por ejemplo, alter table, entonces usted va a alterar una tabla, ¿sí? Alter trigger, va a alterar un trigger, ¿sí? Entonces, siempre vamos a utilizar estos comandos. Si yo quiero eliminar una tabla, utilizo el drop, o, en fin. Entonces, o si yo quiero renombrar un objeto en la base de datos, utilizo rename table. Entonces, le estoy diciendo que voy a renombrar que es una tabla. Entonces, estamos utilizando comandos del lenguaje DDL. También van a encontrar
para hacer, más que todo, ya para hacer la manipulación de los datos, donde hacemos las consultas y hacemos muchas cosas, utilizamos cláusulas como el select, el insert, el update, el delete, el merge, el call para llamar una consulta, bueno, el explain plat, que ese muy poco lo utilizamos, el loop table, en fin. ¿Qué es importante aquí? Las cláusulas más utilizadas son el select. El select para yo hacer cualquier consulta en una base de datos, seleccione, por ejemplo, select asterisco from empleado, seleccione todos los campos de la tabla empleado, ¿sí? Lo que estábamos viendo allá de las consultas. ¿En qué me va a mostrar toda la información de todos los registros que esté guardado en esa tabla empleado? ¿Okay? El insert, si yo quiero insertar una columna, perdón, si yo quiero insertar los registros de una fila en cada una de las columnas, el update si yo quiero actualizar un dato, el delete si quiero eliminar unos registros, ¿okay? Entonces son como los más utilizados, el select, el insert, el update y el delete. Cuando hablamos de DSL, que es más que todo para ya la administración de los usuarios, de los permisos, de los privilegios, hay dos comandos muy específicos, que es el grant y el revoke. O sea, cuando vamos a darle grant, que es permiso a todo, y revocar para revocarle los permisos o denegar permisos, ¿sí? Entonces son como, digamos, los comandos más utilizados en el lenguaje SQL. En TCL pues está el commit, que también lo utilizamos mucho, pero por el momento vamos a, digamos, a enfocarnos en los primeros comandos, que son los que ustedes van a utilizar, que es el crear tabla, el que, bueno, primero crear una base de datos, luego crear una tabla, y en esas tablas luego van a insertar información, ¿sí? Ustedes van a utilizar el insert. Después que utilicen el insert, por si se equivocaron en algo, hacen un delete, o si de pronto quieren actualizar un dato, pueden utilizar un date, ¿sí? Y para hacer las consultas, pues van a utilizar siempre la cláusula select. Entonces, explicado de otra manera, el lenguaje de consulta estructurado es un lenguaje estándar de cuarta generación en bases de datos normalizados, ¿sí? ¿Qué se busca? Bueno, está compuesto, como ya les mencioné, por comandos, cláusulas, operadores y funciones que nosotros podemos utilizar. También se busca poder crear, actualizar y manipular los datos de la base de datos. Para eso utilizamos el lenguaje de consulta estructurado, que es el lenguaje SQL. Algunas tareas principales y más comunes de este lenguaje son la recuperación de datos cuando hacemos consulta, la inserción de datos o la actualización de los mismos, o si queremos eliminar datos, ¿sí? Además de mantener la información bien estructurada y permitirnos la administración de estos datos. Para eso nosotros utilizamos bases de datos. Aquí, como lo pueden ver en la imagen que se encuentra acá en la parte derecha, yo tengo una base de datos, ¿cierto? Donde tengo toda mi información. Entonces, ¿qué hago yo? Yo creo o ejecuto una sentencia SQL, por ejemplo, como el select loop from departamento, le estoy diciendo que me muestre, ¿verdad? Del campo loop todos los, que me seleccione el campo loop de la empresa departamento y se lo envío a esta base de datos. Entonces, esta base de datos me va a mostrar solamente la información que tiene la columna loop en la tabla, ¿sí? Entonces, aquí le estaría haciendo yo una consulta normal de base de datos. Entonces, eso es lo que ustedes están llamados a realizar en esta actividad, chicos, a utilizar muy bien los comandos de SQL, ¿sí? También tenemos los comandos de DDL, como ya les mencioné anteriormente, tienen el create, el alter, el drop, el truncate y el rename. El create se utiliza para crear todos los objetos que ya les expliqué, el alter table para alterar o modificar un objeto, el drop para eliminar un objeto de la base de datos, el truncate, esa sentencia se utiliza para eliminar todas las filas de una tabla, pero a diferencia del drop, conserva la estructura, o sea, que elimina lo de adentro, más no elimina toda la tabla. Si la quieren renombrar, pues utilizan el comando rename. Otro punto importante es el del lenguaje de definición de datos. Como ya les mencioné, vamos a encontrar acá todo lo que es la manipulación de los datos, y para eso encontramos el select, que me permite recuperar las filas de una tabla, el insertar para insertar filas en una tabla, el update para cambiar el contenido de un registro de esas tablas, el delete
para eliminar uno o varios registros de una tabla. Escuchen la diferencia con el drop o el truth key. Acá estoy diciendo eliminar un o varios registros nomás de la tabla, ¿sí? El marget, que combina operaciones de insert, update, delete en una sola sentencia para sincronizar datos entre dos tablas. El cal, para invocar o ejecutar funciones de almacenamiento o procedimientos almacenados, ya esto es más avanzado. El loop table, bloquear una o varias tablas en una base de datos. Y el explain plan, que es obtener una información sobre cómo un sistema de gestión de bases de datos, DMS, ¿verdad?, planea ejecutar una consulta específica. Estos son ya comandos que normalmente utilizamos. Chicos, vamos a dejar hasta ahí. Ya hoy creo que hemos avanzado muy bien con la teoría. En la próxima sesión, que vamos a manejar las CIPAs, vamos a ir más que todo ya a la parte práctica de los ejercicios. Entonces, la idea es que puedan asistir a la próxima sesión y que todos estos conceptos que hoy les he hablado, que espero que hayan comprendido mejor, los podamos aplicar, ¿cierto? Utilizando ya los diferentes comandos, ya creando una base de datos en vivo. Recuerden que vamos a utilizar el MySQL Workbench para que puedan ir instalándola en sus computadores, y ustedes, la próxima clase la van a hacer ustedes, ¿sí? Hoy hablé yo y ya me duele el galillo de tanto hablar, pero el próximo también ustedes me van a ir mostrando y van a ir haciendo y creando. ¿Preguntas hasta el momento, chicos, con relación a lo que Una trabajamos hoy? pregunta. Sí, señor. Es sobre MySQL Workbench. Sí. Me pasa a mí que yo quiero ingresar a mi root, o sea, donde tengo guardado lo que era base de datos y eso. Muchas veces yo Sí. ingreso a la contraseña y no me sale error. Bueno, toca mirar porque pueden ser varias cosas, ¿no? O tienes la contraseña equivocada, la contraseña está equivocada. Recuerden que cuando uno instala el motor de bases de datos, él le pide a uno, cuando lo instala, una contraseña. Ahora, si usted no le coloca contraseña, también se puede ir sin contraseña, ¿sí? Lo ideal es que uno coloque una contraseña mínima para brindarle un mínimo nivel de seguridad, ¿sí? Entonces, eso es importante. De pronto puede ser la contraseña, o de otro puede ser las versiones que estás instalando acorde al sistema operativo también, o que te falte instalar algún complemento para que funcione bien el Workbench. Bueno, Ese tema muy específico, me puedes contactar por el team en otro espacio y lo vamos viendo directamente desde tu computador. ¿Okay? Igual es a veces, porque ahora mismo yo ingresé y ya contraseña y pude ingresar, pero muchas veces yo ingreso y intento ingresar y me sale error, sea error de conexión o error de otra cosa. Bueno, te voy a pedir, favor, de que cuando salgan esos errores me mandes un pantallazo para poder ayudarte y entender qué es lo que realmente te está pasando, ¿viste? Ok, entiendo. Muchas gracias. Vale. Chicos, otra pregunta relacionada con lo que trabajamos hoy. Bueno, de no haber más preguntas, les agradezco por estar ahí pendientes, siempre conectados. Chris, siempre ahí presente. Sé también que vienes trabajando fuertemente en el curso y eres uno de los estudiantes, pues, que siempre está ahí como aportando prontamente. Muchas gracias, profe. A todos les deseo una feliz tarde. Espero que esta web les haya aportado a sus conocimientos y podamos irlos aplicando. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo para todos. Gracias, profe. Gracias, tutor, que esté muy bien. Muchas gracias, profesor. Excelente. Muchas gracias, porque esté muy bien.